Estamos en Catarsis y un miércoles más llenando este álbum de figuras del teatro platense. Y hoy tenemos otra más. Ya hemos hablado muchísimas veces con ella, pero bueno, presentala a vos, Dani, ahí en esta sección ahí de entrevistas. ¿Qué tal? Hola Mariano, hola Ignacio, hola, ¿qué tal? Hoy presentamos a una dramaturga, una actriz dramaturga que dirige sus propias obras teatrales, las propias obras que escribe, las dirige. Nació en La Plata y se llama Susana Tale. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? ¿Cómo Hola chicos, estás? ¿cómo están? Puedo ser Susan Tale si quieren Susan Tale para la farándula. para la farándula, claro. Y bueno, Susana es abogada, pero está abocada al teatro desde hace muchísimos años, escribiendo, trabajando como actriz y también dirigiendo. Yo trabajé con ella en una obra que se llamaba La Conjura de Esbeicas, que me fascinó, que fue un laburo hermosísimo. Una obra que fue seleccionada, fue premiada, ¿no?, en concurso de coproducciones del Centro Cultural General San Martín en el 2002, así hace unos añitos. Y bueno, después escribió varias otras obras, y tiene escrito un libro muy lindo que se llama Insumisa, que tiene 3 obras de ella, que editó la editorial de la universidad, que también se los recomiendo para que lo lean, aunque leer teatro no es lo mismo que ver teatro. Eh, y en el prólogo lo dice bien claro nuestra querida Claudia Fino, que la literatura dramática no es teatro, lo sabemos, porque lo verbal, la letra escrita, carece de lo físico. Cuerpo en acción, esa transfiguración de su entidad que deviene teatralidad. Eso lo puede serlo en potencia. Bueno, ¿qué tal, Susana? Bien, acá en esta. ¿Cómo te está tratando la pandemia? Mira, te mentiría si te digo que mal, obviamente. A ver, la pandemia te aleja de los afectos, te aleja de actuar, ¿no? Eso es el error más grande para nosotros, para nuestro sector, para las salas, ¿no? Eso lo sabés bien, Dani. Eh, Entonces, bueno, desde lo colectivo, y además, bueno, el horror de la gente que la está pasando mal, de los enfermeros y médicos que laburan como locos, digo, bueno, no digo nada nuevo, en un punto estoy conmovida por la pandemia. eh, Después le encontré sus ventajas, digo, no voy a mentir. El año pasado el Centro de Artes de la Universidad me propuso dar clases de dramaturgia, hice un curso de un mes, de un taller. No había dado clases nunca, y la verdad que la pasamos bárbaro. Mis alumnos, compañeros, porque bueno, era un grupete muy diverso, de gente de muchos lados diferentes. Había gente de Capital, de San Isidro, de acá de La Plata, un señor de Chascomús, y se armó un grupete que, pese a las dificultades de la virtualidad, funcionó bárbaro. Yo aprendí a manejar cuestiones tecnológicas, que soy absolutamente burra y reacia a eso. Así que eso fue una ganancia. Otra ganancia fue que me senté a escribir una obra que estamos ensayando ahora, cortita, y que tiene que ver con la pandemia, o con el aislamiento, o con la autorreflexión y la autoflagelación y el autoencuentro con la soledad, que bueno, ojalá la hagamos, y es un monólogo, y ojalá la gente tenga ganas de hablar de eso cuando termine todo este suceso, ¿no? Pero bueno, nos atravesaba, digo nos atravesaba porque estoy con Cecilia Valdés como actriz y Connie Bossetti como codirectora, que es un grupo de laburo que hace tiempo que formamos, y bueno, fundamentalmente la estamos pasando bien ensayando eso, a veces por Zoom, a veces presencial, de acuerdo a cómo viene la mano. ¿Cómo se llama el monólogo? ¿Cómo se llama? Lidia como nombre propio y Lidia como el verbo, ¿no? Como El lidiar verbo. con todo esto. Y es un monólogo de una mujer en este Día de la Marmota, digamos, que es la pandemia, y bueno, es del año pasado. Yo no pensé que este año íbamos a estar tan tranquilos,
Tiene que ver con lo que lo que pude ficcionar y lo que francamente me atravesó también de todo esto, ¿no? Yo estoy quejosa, a ver, te voy a contar. Yo estoy quejosa con cierta banalidad, estoy peleadísima con las redes, digo, me parece que es un momento, bueno, sacando las cuestiones de tragedias personales de cada uno y las cuestiones de la gente que, bueno, que ve diezmado su laburo, ¿no? Y la pobreza y todo eso, eh, yo como muchos, sigo cobrando un sueldo, digamos, me puedo quejar de la soledad, pero me parece que también es un momento para una, qué sé yo, para una introspección muy interesante, para desacelerar ciertas cosas, para, a ver, adquirir una profundidad que a veces en la locura de todos los días la pasamos por arriba. Entonces, cuando veo tanta boludez, perdón la expresión, viste, en las redes, del autobombo, de la foto de gatito, del mirá la torta que hice, viste, y digo, nada, esto, claro, una situación tan dramática, pero también tan excepcional, tan única, tan histórica, tan paradigmática, que bueno, viste, digo nada, por ahí es eso, me peleo con las redes porque no veo corazones abiertos y veo demasiada liviandad, viste, no sé, me voy a terminar peleando con gente en esta pandemia, por eso trato de apagar el Facebook y el Instagram. Pero me parece interesante si pudiéramos capitalizar esta experiencia, ¿viste? Porque, bueno, supongo que en un breve tiempo, gracias a la vacunación, esto va a pasar y quedará como un mal recuerdo, pero bueno, ¿viste? Qué sé yo, cuando mi abuelo hablaba de la guerra me contaba cosas grosas, ¿viste? Y me parece que está bueno hacerse cargo de esto grosso que nos está pasando. No sé ustedes qué opinan, si me pongo Sí, muy mala. totalmente. Son tiempos que dejan una marca y que abren un espacio nuevo, que si lo seguimos pensando como el tiempo viejo, como el mundo viejo, estamos al horno, porque se potencia toda la estupidez y la parte más banal de lo que teníamos en la vida cuando no estaba pasando nada trascendental. En este momento es cierto, estamos viviendo un drama y estamos viviendo una época donde aflora lo mejor y lo peor. Yo me acuerdo al principio de la pandemia que había como una epidemia de optimismo, de pensar que la pandemia iba a sacar lo mejor de la humanidad. Y en los meses subsiguientes empezaron a aparecer cosas horrorosas, como que Estados Unidos capturaba un avión cargado de máscaras e insumos necesarios y se lo robaba a otro país poniendo el doble del dinero en el aeropuerto al contado, y se llevaba el avión, descargaban un avión y cargaban el otro y se lo llevaban para Estados Unidos. Yo digo, cosas que chocan absolutamente con toda la literatura del cine catástrofe y todo lo que estamos habituados a ver, como que cuando pasan cosas malas aparecen los grandes dirigentes y gente genial que aporta, y en la realidad empiezan a aparecer cosas buenísimas y cosas horrorosas que uno no esperaba estar discutiendo, por ejemplo, las cosas que se están discutiendo cuando uno enciende una pantalla de cualquier medio masivo de comunicación. Es decir, esa discusión que se da, la retraes a 2 años atrás y sería imposible. Yo justo entraste en un tema que me interesaba, porque me interesa saber, vos como dramaturga, ¿desde dónde nacen las obras? O sea, digo, acá hay un material interesantísimo, vos lo estás diciendo, estás como nutriéndote y estás como pudiendo capitalizarlo. ¿En general pasa eso con un No, dramaturgo? a ver, yo creo que, digo, yo no escribo directamente sobre temas personales. Obviamente, yo tengo todo un bagaje, soy un ser, viste, con una historia y desde ahí ficción, eso no puede ser de otro modo. Pero yo descreo de escribir el momento de la tragedia. Digo, me parece que hay que dejar enfriar, viste, si uno va a poner algo demasiado subjetivo, creo que no, mi intención es siempre reelaborarlo, viste. Eh, entonces no escribo desde un lugar testimonial y no me gusta pensarlo así tampoco. Sí, creo que, bueno, que estando uno en un contexto, buscas un personaje y lo dejás caminar, ¿viste? Y ese personaje a veces decía cosas que hubiera dicho yo que me daban risa, otras cosas no, digamos, ¿viste? Pero había una autonomía de este ser que sí estaba la materia prima en el aire, porque obviamente yo estoy inmersa en el mismo contexto de esta persona.
pero bueno, ni persona ni personaje son dos conceptos que me gustan, pero bueno, de este ser, ¿no? Literario, que será teatral en algún momento. Entonces esa voz estaba atravesando contemporáneamente lo mismo que nos pasaba a todos, pero bueno, tomaba un poquito también de lo que veía, de lo que mis amigos estaban pasando, digo, lo que me contaban por teléfono, y después de situaciones más imaginarias, más absurdas, ¿no? Más literarias. Espero que esté bueno. Ahora lo estamos probando, estamos haciendo el primer testeo del texto con estos ensayos con Cecilia, y por ahora me parece que puede funcionar. De todos modos, a mí no me gusta el teatro por streaming, no me gusta verlo. Como no me gusta verlo, espero no tener que hacerlo, digamos. Así que bueno, después veremos cuándo se puede estrenar esto, en qué condiciones. Tampoco quisimos por ahora pedir ningún subsidio porque no tenemos claridad del proceso. Y bueno, y además hay mucha gente que realmente necesita el subsidio para vivir, así que tampoco queríamos competir en este momento tan jodido, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que nos está gustando hacer y que también confluye ahora en la puesta en escena las cabezas de las otras dos, de Cecilia y de Connie, ¿no? No está cerrado. Pero si me preguntás, yo creo que sí, que por ahí de lo que escribí es lo que más me puede llegar a atravesar por la contemporaneidad. Pero después yo lo demás lo trato de evitar. Salvo cuando me pongo chistosa, que digo, bueno, esto puede ser una ocurrencia interesante para Susana, me gusta la idea de pensar por ahí a los dramaturgos, las dramaturgas, que conviven con esos personajes, ¿no? Porque están empezando ahí, se van creando y dicen cosas y accionan sobre el otro, sobre los otros. ¿Y cómo es convivir en ese momento de producción con esos personajes, ¿no? Porque tienen que interactuar, tienen que decirse, tienen que pelearse, no sé, en distintas situaciones. ¿Cómo es esto? No te lo podría explicar mucho, porque es un proceso psicológico muy raro, ¿no? Digo, vos pensás, bueno, a veces hasta pensás en la gente con la que querés laburar, a ver, conozco la gente que, yo lo que en general me ha pasado, que los personajes tienen una cara que a veces coincide con la de un actor, digamos, ¿viste? Más allá que yo después labure con ese actor o no, pero, ¿viste? Se me hace como una figura, una voz, un movimiento del personaje, y después medio que se arma solo y interactúan solos. Después cuando yo releo lo que escribí, a veces ni siquiera lo reconozco. Claro. Como que empiezan a andar, ¿viste? Y me parece que ese es casi, bueno, saber más o menos de dónde viene. Yo la trama en general no la tengo en la cabeza, ¿eh? Sé más o menos de qué quiero hablar, para qué lado quiero ir, para qué lado nada más, ¿eh? Y sí me parece que la aparición de ese personaje y esa escucha, ¿viste? Es lo primero que necesito tener intuitivamente más o menos claro. Además, no sé si todo el mundo escribe así, no es una fórmula, pero como yo soy actriz, ¿viste? Me resuena cierto ritmo, ¿no? Porque tiene que haber un tono, un ritmo, una cuestión sonora en las voces y en la interacción, en los diálogos. Bueno, creo que me dejo componer a partir de esas voces que aparecen y que después por ahí mandan la trama o la acción, incluso el conflicto, a lugares que yo no tenía del todo planificados. Después hay todo un laburo de reescritura, después de todo esto, que es el otro 50%, bueno, ahí puede ser más estilística la cosa, ¿viste? Pero de entrada esta aparición es muy... le presto mucha atención, pero a la vez es muy espontánea, no sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Y decime una cosa, y en ese momento de que te empezás a construir la historia, y te vas relacionando con un personaje que va naciendo, ¿también hay un público en tu cabeza en ese momento? ¿Hay un público en el momento de la gestación de la obra? ¿O buscás, digamos, en la escritura algún tipo de receptor de la obra? ¿O no lo pensás? ¿O, por ejemplo, te interesa
determinado, digamos, conducir la obra hacia determinado lugar pensando en un público, o la obra tiene como una vida propia y una propia existencia más allá de eso que te estoy preguntando? Mira, yo creo que el público soy yo, ¿viste? En el momento de la Porque escritura sos vos el que está, porque es lo que te decía, escuchando. una obra no haría por ahora, ¿viste? Vamos a ver cómo sigue la historia, pero en principio trato de que no resulte cosas que a mí no me gustan ver, digo. Entonces, a mí como espectadora me gustan ciertos autores, me gustan ciertas tendencias, bueno, entonces creo que eso es lo que me moldea, ¿viste? Mis propios gustos, pero mis propios gustos en la oreja, digamos, más que en la cabeza, ¿no? Cuando lo releo, cuando lo armo y lo escucho, y después como directora, como yo armo mis direcciones, lo vuelvo a escuchar, me parece que va por ese lado, ¿viste? El tachar cuando algo es demasiado explícito, cuando no hay opacidad, porque también me gusta que las cosas tengan su vueltita, y fundamentalmente digo, qué sé yo, por ahí me enrosco con algo que, digo, con algo que vi en teatro o en cine, o bueno, y digo, ay, qué bueno que está esto, y me queda en la cabeza ese color, obviamente, ¿no? No más que el color, pero bueno, es estética, ¿no? Y digo, ¿en qué momento decidiste, digamos, porque vos empezaste actuando, empezaste haciendo un laburo como actriz, empezaste a escribir posteriormente? ¿Cómo fue, digamos, el proceso ese? ¿Empezaste escribiendo o empezaste actuando? ¿O en qué momento decidiste que tu rol iba a ser de autor, director? En realidad yo amo ser actriz, de hecho también ahora estoy, viste, laburando en un proyecto performático que nos estamos juntando por Zoom, vamos a ver qué sale, donde yo soy intérprete, digamos, está muy verde, así que no sé. A mí me encanta actuar, no siempre tenés laburo como actriz, y bueno, y también siempre desde chica yo escribí, viste, escribí así porque por necesidad, digamos, y en algún momento, mientras estaba haciendo, creo que cuando estaba haciendo Cuerpos Abanderados, con Beatriz Catani, me puse a estudiar en el taller de Veronese. Y ahí estudié 3 años dramaturgia con él. A mí algo que me encanta y que también lo hago en la pandemia es ser alumna. Me encanta. Se lo recomiendo a todos. Eh, Digo, para escribir creo que hay que leer, y para actuar y para todo lo demás en la vida, ser alumna es un valor precioso. Yo ahora estoy haciendo un curso de la Biblioteca Nacional, que son unos cursos gratuitos por Zoom, que están buenísimos, de lectura para escritores, por ejemplo. Eh, y bueno, no sé cómo me fui a este lugar. No, sí, Pero digo, porque estamos con eso, digamos, estamos en eso, ¿no? Digo, si hay un clic en algún momento, ¿qué cosas hace que en determinado momento asumas el rol de escribir una obra y empezar a formar un elenco y a sí, dirigirla, no ¿no? sé, creo que también, viste, era algo que sería medio complementario la cuestión de actuar. Eh, laburé en óperas primas de varias personas, por ejemplo, de Matías Umpierres, que ahora está por Europa, de Catani, entonces también los veía escribir a ellos, me dieron ganas, como te decía yo desde el secundario, antes escribía poemas, siempre había escrito cosas, no sé si tenían algún valor, pero bueno, tenía la necesidad de hacerlo, y bueno, y el taller con Veronesi y Tantaniana estuvo buenísimo, y después hice sucesivos talleres, y ahí me quedé enganchada, y lo agradezco porque bueno, en la pandemia también, sobre todo el año pasado, y bueno, y en este momento que estamos aislados, bueno, es una opción en soledad, ¿no? La escritura es en soledad, el teatro es grupal, digamos, ¿no? Así que en los momentos en que no podía pensar en un proyecto, en ensayar, en actuar, bueno, ponía la cabeza en escribir y eso estuvo buenísimo. En general, como yo además laburo de otra cosa, no estoy permanentemente escribiendo, ¿eh? Tengo un tiempo para escribir, un tiempo para producir. Cuando estoy produciendo, en general no escribo tanto o no escribo nada. Eh,
por eso hago obras cada 2, 3 años, ponele, porque es un año para escribirla, un año para montarla, un año la estamos haciendo y así viene la dinámica. Y bueno, y esta posibilidad de la soledad de la escritura me permitió producir algo cortito, ¿no? Porque también uno tenía la cabeza medio enroscada, pero bueno, que me parece que puede estar bueno, vamos a ver. Y pensando en esto, el concepto de la dramaturgia ampliado a tres formas, ¿no? Dramaturgia del autor, del actor y una dramaturgia del director. ¿Vos cómo te ubicás, digamos, en esas tres formas distintas de encarar la dramaturgia? ¿O puede ser una forma mixta, así, variada entre esas tres miradas, ¿no? Desde un autor en la soledad, la dramaturgia del actor, en la cual también has estado trabajando desde una experiencia digamos, como Beatriz Catani, que trabaja desde una dramaturgia del actor, la construcción de la escritura, ¿no? En eso, ¿vos cómo te ves actualmente? ¿Sos más escritora, te gusta más largar a los actores a improvisar y a partir de ahí empezar a construir? Depende de la experiencia, ¿viste? He hecho dramaturgia de actor, actuando yo también, digo, recogiendo, cuando estudiaba con Andrea Garrote, hicimos Grambur, una obra corta que estuvo buenísima para mí hacerla, y esa fue recoger dramaturgia de actor, y era loco, porque yo era actriz y a la vez recogía los textos, eh, pero me parece que en el proceso de escritura yo te hablaría de una... No, dramaturgia de autor. A mí me interesa, porque yo además tengo mucha preocupación por la palabra, mucho goce por la palabra. Digo, ahora también estoy ensayando una performance, ensayando, planificando, craneando, no sé ni cómo viene la mano, porque viste, me pierdo más o menos en esos estilos, pero digo, por ahí me gusta estructurar la obra y cuidar mucho la palabra. De hecho, soy bastante celosa cuando un diálogo ya queda definitivo para que los actores no se vayan con sinónimos, ponele. La posibilidad me interesa mucho. Yo también estudié con Rubén Schumacher y lo traigo porque el paladear la palabra de Rubén, la construcción estilística, la oración limpia, nada, es el laburo de escritura bien hecho. Eh, Digo, es eso, vos mencionás el libro y si bien obviamente leer teatro es bastante envolante, a mí me interesa que quede una cosa bien escrita, que la vea, se pueda hacer más o menos la cabeza de cómo viene la mano, y que disfrute de esa lectura, que tenga el goce, ¿no? Que yo pueda capturar al lector de eso. Cuando se vuelve grupal, y yo estoy en otro rol de directora, trato de, en lo posible, olvidarme de lo que escribí y tachar, en general lo que hago es peinar. Es decir, hay párrafos que funcionan en la letra y no funcionan en la escena, y bueno, nada, a volar cosas, ¿viste? En eso tengo que tener una práctica bastante clara, porque es la voz de los actores te va haciendo o cambiar de lugar o directamente suprimir cosas. Eso sí lo hago. Entonces ahí es más colectivo el proceso. Pero en la escritura yo te diría que es más de autor, en principio, generalmente. Quería preguntarte, Susana, ¿qué lees? Si lees obras de teatro y bueno, ¿y cuándo empieza esta, Susana, que dijiste algo que desde muy chica empezaste a escribir, pero específicamente teatro? Y bueno, mira, a ver, vamos a empezar por el principio. Leo mucho, leo todo lo que puedo, ¿no? Porque mi laburo también es de leer, entonces a veces ya estoy chicata, tengo la vista. Pero ahora, por ejemplo, estoy leyendo Cabezón Cámara, que leí el libro de La China Iron, no me acuerdo el título completo, y ahora por recomendación de Claudia Fino estoy leyendo La Virgen Cabeza, y me encanta Cabezón Cámara, me encanta. De teatro, me encanta Sprechelburg, aunque es más lindo de ver que de leer, como casi todo el teatro. Y después, bueno, mucho tiempo leí tragedia griega y leí Shakespeare porque me encanta. Tragedia griega me gusta muchísimo y 2 por 3 vuelvo con algo, ¿viste? O a veces estoy escribiendo y me va una idea y bueno, y aprieto la internet y me pongo a chusmear nada, después no tiene nada que ver con lo Claro. que yo digo quizá, pero viste, me resultan resonantes, inspiradores, esas cosas.
Y yo empecé a escribir, a ver, me parece, bueno, La Conjura era del 2001, 2002, Dani, ¿no? Esa fue mi primera Sí, obra. La Conjura 2002 más o menos. Y ahora Ahí la- Apnea no se puede respirar fue en el 2018, ¿no es cierto? También es una obra interesante. Claro. Muy lindo Después laburo. unas cortas, y sí, básicamente 4 o 5 obras largas, eh, a ver, en 20 años, tampoco es tanto. Y algunas obras más medianitas, o microescenas no, escenas para teatro con identidad, yo integro teatro con identidad, eh, digo, ahí más para el ciclo, ¿no? Para escribir medio a demanda para que llegue, no por la temática, sino para los tiempos. Pero, pero sí, más o menos hace, ¿qué te estoy diciendo? 18 o 20 años que estoy escribiendo. Alternado siempre eso, con esto de dirigir después mis obras. Alguna vez no dirigí, es decir, obras mías no las dirigí yo, y después las hice yo, porque me dieron ganas de hacerlas. Salvo La Conjura, que eso yo la actué. Las demás, cuando las hicieron otros, me dieron ganas de hacerlas yo, después. Y bueno, eso. Y decime, una obra que te haya volado la cabeza, que te hayas dicho qué ganas de haber estado ahí adentro laburando, Las de Prefibur todas. todas. Cuando era patrón, era un quilombo, y era un montón, entraban y salían por ¿En todos cuál? lados. La terquedad, ¿cuál dijiste? Patrón, sí, la terquedad, la Ah, modestia, algo, esa bueno, por eso también después me fui a estudiar con Andrea Garrot un tiempo, que fue una experiencia muy gozosa. Pero sí, Spregelwood, por ejemplo, me encanta. Estoy pensando en esa obra. Qué sé yo. Después de Cholula, sí, no de teatro. No me acuerdo mucho esa obra para decirte, pero alguna que te haya influido, a partir de cuál te dieran ganas de trabajar en determinada línea o con determinada estética. yo creo que la última apnea no se puede respirar. Eso. Me gusta también el teatro, no sé si es tan conocido, de Ajaca es actor, que es más conocido como actor. Tiene un colectivo, no me acuerdo el nombre del colectivo Escalada. Y también, ahora no me acuerdo los títulos de las obras, pero vi 2 o 3 obras que eran como una locura entre lo bizarro, mucha gente, vertiginosa, a veces inteligente. Había una obra que era sobre una orquesta que ensayaba Sostakovich, y a la vez estaban todos así muy locos. Es como un ensayo de orquesta de cine, más pequeño y más bizarro. Yo creo que esas cosas, por ejemplo, tenían algún dentro en Andrea con esos personajes medio no totalmente esperpénticos, como dije yo en su momento, ¿no? Y esta preocupación tuya por el texto está presente en las obras, se ve en La Conjura y se ve en Apnea también, esta cuestión del qué decir y de qué manera se dicen las cosas, cómo cambian los significados según se usa una palabra u otra, el tema de la comunicación. En Apnea incorporaste también la pantalla, la multimedia, digamos, en escena, como otra capa más con respecto a una cuestión de decires y de signos. Y ¿cómo fue, digamos, este tema de la incorporación de lo multimedial en el discurso, digamos, actoral, ¿no? Que digamos, si hubo alguna necesidad, digamos, de expansión del texto Bueno, es una herramienta ahí, además, si no hubiera estado estudiando vos, no sé si no lo hubiera podido hacer, ¿no? Me hiciste trabajar, te digo que me hiciste transpirar bastante con esas proyecciones. Dame la Gimondi cuando tengan dudas. No, pero realmente generó una expansión así una expansión hacia otro, digamos, una multiplicidad, como un espejo infinito que se producía ahí en la pantalla, ¿no? Bueno, yo siempre recursos plásticos, es decir, ya no parte de la historia, pero en Una mujercita, en tiempo atrás había tropezado, ya había usado un personaje, ¿te acordás? Que hablaba en alemán. Digo, ahí era más como recursos estéticos, me parece, ¿viste? Como alguna vez también laburé. La primera obra que hice, yo estaba en la de Schumacher, no la escribí yo, pero usé textos de tragedia griega, y
y ahí si bien no había un apoyo de imagen fílmica, sí había cuadros que hizo para la obra Enzo Oliva, el artista platense Enzo Oliva, de tragedia griega. Teníamos Clitemnestra, su Medea, había uno de las Bacantes, otro de Electra, unos cuadros preciosos, porque digo, siempre esta cuestión en la estética me interesó de agregar eso. Después el teatro obviamente no puede competir con el cine, pero a veces tenés giros temporales, que además, como decís vos, uno labura en principio el teatro independiente y no podés multiplicar escenografía como hacen en Cervantes, pisos, otros y esas cosas. Y bueno, la posibilidad de aparecer ahí con los recursos fílmicos me permitía ir a dar vueltas con el tiempo, que es lo que yo necesitaba en la trama de la obra, porque había cosas que habían sucedido mucho tiempo antes y en otros lugares. Entonces, bueno, a la narración, además del estético, a la narración ese recurso le venía bien. Susana, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, o solamente para tener en cuenta, para el día de mañana, estás haciendo como actriz, dijiste, un proyecto, y quería saber también el nombre para bueno, estar atentos ahí cuando aparezca. Mirá, te voy a avisar, porque está en un estado muy embrionario el proyecto ese. Yo soy la jefa del proyecto. Ah, bien. María Guimarães, ahí capitaneando. Vamos a ver qué sale. Por ahora nosotros nos llamamos del canon porque estamos reflexionando sobre ciertas cuestiones del canon femenino, digamos. Pero la verdad es que estamos empezando. Y, bien. Bueno, no hay mucha experiencia cuerpo a cuerpo, todavía es todo medio por Zoom, así que ojalá que... Y además te digo, como es un laburo performático, eso también María tiene la batuta, que yo soy solamente un intérprete ahí, todavía yo no entiendo bien cómo son los resortes de armado. Capaz que falta menos de lo que yo pienso, porque yo te decía, hago dramaturgia de autora, ¿no? Pero bien. Pero bueno, este año yo te aviso en cuanto... Bueno, Susana, te queremos agradecer mucho que hayas estado por acá, por Catarsis, en esta sección de entrevistas ahí con Gismondi, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por llamarme, un placer verlo a ustedes, a Daniel, que es un súper amigo. Y bueno, cuídense mucho, cuidado con el bicho, dale. Vacunémonos. A cuidarse. Dale. Gracias. Bueno, gracias Susana, un placer verte. Bien, nosotros seguimos haciendo Catarsis.